Vihinoham Adonai Eloheinu Halenu Mahaseyadenu Konena Alenu Mahaseyadenu Koneneu dice así, Eji Matsei Samich Bea Amar Rabbi Yohanan. ¿Cómo se puede juntar la redención con la tefilá? ¿Qué quiere decir? Estamos en el Sidur, ¿verdad? Si tenemos el Sidur, quedamos en la parte de el Shaharit, donde terminamos el Shema Israel con la bendición Gaal Israel, que redimió a Israel, ¿verdad? Aquí dice Gaal Israel, estas letras son grandes. Gaal Israel, Baruch Atah Hashem Gaal Israel, inmediatamente sin interrumpir, empezamos la mirada, como dice aquí, Hashem, Sefatay Kitav Kitilateja, y empezamos ya la amida. ¿Ok? Entonces, en ese momento no se interrumpiría antes, dice, Kitetzela Milhamá lo lleveja que la para allá esta semana, justamente, no es casualidad, sino causalidad. Dicen los sabios, ¿quién era el que salían a la guerra contra tu enemigo, que es el instinto del mal? La persona que cuida unir la redención que es Gal Israel con su plegaria. ¿Ok? Entonces, esto es, que significa que estamos siempre pendientes de la redención. Ahora dice, Ejimas, entonces, ¿cómo se puede unir eso? ¿Cómo se logra eso? Dice, dijo Rabbi, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Batejilá Omer Adonai, Sefatay Tiftach. Al principio de la tefilá hay un versículo que sacamos de Tehilim. Ese versículo de Tehilim, de los Salmos, dice Hashem, Sefatay Tiftach, mis labios abre. Y al final, ¿qué dice? Yule Ratzoim Brefi Begomer, que sea voluntad. Terminar la mitad dice que sean tu voluntad, que las palabras, lo que dije por mi boca, etcétera, sea bien recibido. ¿Ok? Amar Rabbi el Azar. Dijo Rabbi el Azar. Tehe pitfila shel arbit. Ahora, está bien. Eso es en la mañana. ¿Y cómo es la tefilá de la noche? Tenemos un Kaddish ahí, tenemos un Ashkivenu, después tiene un Kaddish, y después empieza la Amida. Ahora dice, Ein zehu ben haolam haba. Vea amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan. Ese ben haolam haba le contesta, aquí el que tiene, es un hijo ya del mundo venidero. Zeu asomech gehula shel arbit litfila shel arbit. Aquella persona que adjunta, adhiere y apoya la redención del Arbit, que es decir, cuando termina el Shema Israel de Arbit, Gaal Israel antes de Shkivenu, con Amidá, con la tefilá de Arbit. Lo dijimos que era Shkivenu y hay un Kadish en medio. El Amar Rabbi el Hazar, lo que quiere decir Rabbi el Hazar lo siguiente, Tehe Pitfilata Mitja, dice, ¿y cómo se aplica esto en Minja? Que no hay Shema Israel, etcétera. Shahrita bien. Arbi tiene interrupción. En Minja no hay eso.
Rav Ashi Amar. Rav Ashi Amar. Afilu teima akuleu. Incluso, hasta podemos decir que esto se aplica a todos los rezos. Vejeban de kabuha, Rabbanan bitfilat kitfilat arichta damia. Debido, Vejeban, que lo fijaron los rabinos Hashem Sefatay Tiftach, antes de comenzar cualquier tefilá, cualquier amidad, este versículo de Hashem Sefatay que tomaron de Teilim se considera una extensión del el rezo de la tefilá de la amidad y no supone una interrupción. De la teima, aji, porque si no admites esta explicación, Arbit ejimatze samich behaba elemer mashkivenu, lo que dijimos. En la tefilá de Arbit, ¿cómo se puede juntar la redención con la tefilá? Es decir, el Gal Israel con el principio de la Amidá. Si después que dijimos Gal Israel, se debe decir la oración de Ashkivenu, y que lo vayamos a dormir bien. Ela keivan de takinu rabbanan ashkivenu ki geola arichta damia. La explicación cuál es, que este ashkivenu también es una extensión de la bendición de la redención. Ahanami kevan dikvihu rabbanan bitfilat kitfilat arichta damia. Como lo hicieron así los rabinos, que lo fijaron como una extensión de la tefilá. Se considera una tefilá como si yo tengo que unir un enchufe con un cable que está lejos, hagan una extensión primero que se llama esquiveno y lo conecten. Después habrá una cefata y al final están unidos por dos extensiones y no se considera interrupción. ¿Ok? Así lo resuelven lo de Arbit. Ahora, Mihdi Ai y Yule Razón Imbrefi. Ahora, al terminar, hay un versículo que dice Yule Razón Imbrefaneja Adonai Tsuribe Gohali. Al terminar la mitad dice que sea la voluntad de lo que yo dije, etc. Mashma Lebasof o Mashma Meikara de Be'ena le Meimar. Dice así. Tiene un significado que sea la voluntad. Entonces, la voluntad puede adaptarse, dice aquí, o se puede colocar tanto al final de la amida como al principio, porque estoy pidiendo que sea la voluntad de Dios. Maitama tikenu rabbanan leachar shemoneh etzre berachot. ¿Cuál es la razón de que los rabinos colocaron este versículo, de que sea recibido con voluntad después y no antes del rezo? Y pusieron Hashem Sefatay antes. Maitama tikenu rabbanan de ahar shemone sebera. Limbro mexicera. Dice así. Que se diga al principio. Dijo Rabbi, Amar Rabbi Yehuda, Beredi Rabbi Shimon ben Pazi. Dijo Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Shimon, hijo de Pazi.
Oír velo amarot David el alejar shemone sre parashiyot. ¿Sabe por qué se puso al final? Porque el rey David dijo este versículo, si lo buscamos en Tehilim, vamos a encontrar este versículo después de 18 salmos del libro de Tehilim. Agarramos un libro de Tehilim y se lo vamos a encontrar en el Salmo 19 o en el 18. Después de 18 salmos, Tehilim, capítulo, él dijo ese versículo. Entonces nosotros lo hacemos después de 18 peticiones, estableció los sabios, después de 18 bendiciones. Lefichach takinu Rabbanan leachar shemone etzre berachot, lo que dijimos. Hane shemone etzre tesha etzre havian. Esos 18 salmos que mencionaste en verdad son 19, no son 18. Hay Ashrei Aish, Belama Rakshu Goyim Hada Parashai. Dice, mira, hay quienes consideran que el primero y el segundo salmo son uno solo. Y hay quienes los dividieron en dos, como lo tenemos hoy en día. Entonces dice Ashrei Aish, como empieza el primero, y Lama Rageshu, porque se estremecieron los pueblos. Es una sola parashá, dice, no son dos. De Amar Rabbi Yehuda Beret de Rabbi Shimon ben Pazi, que dijo Rabbi Yehuda, hijo de Rabbi Shimon, hijo de Pazi. Mea Beshalosh Parashiyot Amar David. 103 salmos dijo el rey David. Pero Amar Aleluya. Bemapalatan Shel y no dijo la palabra aleluya, es decir, alaben a Yod Hei, que es la parte superior del nombre de Dios, las dos primeras letras del nombre de Hashem, hasta que cayeron los malvados, hasta que vio la caída de los malvados en el futuro. Sheneemar, Itamu Hataim Minahares, Urshaim Ot Einam, como dice en el Salmo 19, que es el Salmo de los Jodesh, ¿verdad? Barejín Abshi. ¿Cómo termina el último versículo? Dice, Itamu Hataim Minahares, Urshaim Ot Enam. Se van a acabar, que se acaben los pecadores de la tierra. Urshaim Ot Enam. No, perdón. Se acabarán los Itamu Hataim, los pecados de la tierra, no los pecadores, los pecados. Ushaim, pero todavía los desobedientes van a estar. No son malvados, son desobedientes. Entonces dice así, y se acaben los pecados, pero no los desobedientes. Que sí que la gente haga teshuvah. Dios no quiere matar a los desobedientes que no obedecen la Torah. Dios quiere que hagan teshuvah. ¿Ok, verdad? Aquí está mal traducido. Aquí dice se acabarán los pecadores, no los pecadores. Los pecados. Hataim son pecados, no son pecados. Después digo aleluya. Hane mea shalosh mea bearba havian. Entonces, al igual que antes hay que preguntar estos 103 salmos, son 104, no son 103. Era Shema Mine, Ashre Aish Belama Rakshu Goyim Hada Parashai, porque hay quienes sostienen que el primero y el segundo son una sola parashá, un solo capítulo de Tehilim.
De Amar Rabbi Shemuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yohanan. Que dijo Rabbi Shmuel, hijo de Nachmani, que dijo Rabbi Yohanan. Kol parasha shaita Habiba al David. Todo, todo salmo, todo tehilim que le gustaba al rey David, le gustaba mucho al rey David. Patach ba behashrei, besiyem ba behashrei. Abrió con el vocablo ashrei y terminó con el vocablo ashrei. ¿Qué es ashrei? Generalmente lo traducen como dichoso o bienaventurado. Pero ashrei viene de la palabra ishur. ¿Qué es un ishur? Un ishur es un, una autorización, una visa de entrada. Entonces, una visa de entrada ¿para dónde? Para el mundo venidero. Entonces dice así, todo salmo que le gustaba al rey David, lo comenzaba con la palabra Ashrei y lo concluía con Ashrei. Patach be'ashrei dichtiv, donde vemos uno que empieza por Ashrei, donde dice Ashrei Aish, el primero de todos, que dice, bienaventurado el hombre. Y donde dice Ashrei, donde termina un versículo que Asher kol Josei bo, dice, dichoso, bienaventurado todo aquel que se cobija o se refugia en él, en Dios. ¿Ok? Hinu birionei dahavo beshich de Rabbi Meir. Habían ciertas personas, estos que les gusta camorreros, en el vecindario de Rabbi Meir, que le gustaba buscar problemas. Baboka metzaaru letuva. Y hacían pasar mucho sufrimiento a Rabbi Meir. Abba kabai Rabbi Meir hameh alavayu ki eji delemutó. Rabbi Meir imploró la misericordia de Dios para que ellos murieran. Ábrale bruria de Bidhu. Inmediatamente lo regañó su esposa Bruria, que era la hija de Rabbi Teradión. Teradión. Era muy sabia su esposa, le dijo, Maidatah, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando que estás rezando para que se mueran esas personas? Mishum dichtivi tamu hataim, porque le empezó a nombrar el último versículo de Mariakina Fidrosh que acabamos de decir, que dice, mira, que se acaben los pecados de la tierra, pero no los pecadores. Está escrito los pecadores. Los pecados, no los pecadores. Beot Shefile Seifa Dikra. Y además baja al final del versículo Shaimot Einam. Los desobedientes todavía tienen que estar en el mundo. Que van ditamu Hataim Ushaimot Einam. El Abayrahamei y la Vayu de lideró Bichuba. Dice Bruria, la esposa de Bimei, le dice a su esposo, debes pedir misericordia por ellos. Rahamim, para que se acabe, para que puedan vencer a su Yetzerará, su inclinación del mal, y hagan Teshuvah y no se mueran. Bae Bahar Hamei y la Vayu Behaderu Bichuba. Entonces la Bimei pidió misericordia por esas personas
y efectivamente hicieron teshuvá a esas personas. Y aprendemos que no se puede pedir primero la muerte de nadie, sea tu enemigo o no. Segundo, nunca se debe pedir por que la persona vuelva en teshuvá. Y puedes lograr lo mejor que una persona vuelva en teshuvá, que le pique un poquito hacer teshuvá, que tenga amagues, un poquito de amague a teshuvá por la oración de la persona. Entonces viene la Gemara y va a seguir hablando de Bruria, que era una mujer muy, muy sabia. Es la esposa de Abimeir Balanés. Una Amarle historia, a Utzedokili Bruria. ¿Ah? una historia que termina triste. Eh, Amarle a Utzedokili, sí, aquí, triste. Una vez le dijo un saduceo a Bruria, que es decir, uno de esos que creía solamente en la Torah escrita. Pues si no está escrito en la Torah, se interpretaba literalmente lo que estaba en la Torah. Ojo por ojo, ojo por ojo. Tú me sacaste un ojo, yo te saco un ojo. No sé, entiende, así interpretaban ellos. Mira, no saldrá en Shabbat de tu casa. Se quedaban en su casa. No se prendrá fuego en su casa. Entonces pasaban oscuro Shabbat. Así hace. Hay muy poquitos todavía. Queda una comunidad muy pequeña en Jerusalén de ellos hace poco. Y ya casi no queda. Entonces cierta vez le dijo un saduceo, un sedoquí a la esposa de Bimei Balanés, que Tifrani Caralo y Alada, que el haftará de la semana que viene, el Shabbat que viene está el haftará. Está escrito, profeta que dice, canta, alégrate, estéril, tú que no has dado a luz. Se refiere a la Shekinah, la presencia divina. Mishundelo Yaladarani, a pesar de que no diste a luz, conténtate. Él dice, ¿acaso una mujer que es estéril y sabe que la luz se tiene que alegrar? El profeta le dice, canta. Ámbrale, le dijo a él, le contestó Briuria, Shatia Shefel le Seife Dikra Dichtiv. Le dice, usted es un tonto. Baja en el texto, al final del versículo, y verás que te está equivocando. En el final del versículo dice que Rabbim Benei Shomema Binei Be'ula Amar Hashem. Pues muchos más en cantidad son los hijos de la solitaria que los hijos de la casada, dijo Hashem. El Amay Akaralo Yalada. ¿Qué quiere decir la estéril que no dio a luz? Rani Knesset Israel, se refiere a Knesset Israel. ¿Qué es Knesset Israel? La presencia divina en este mundo. La Shejinah. Shedoma lehisha akara shelo yalda panim legeinam kevataihu. Que se asemeja a una mujer estéril que no dio a luz a hijos malvados como ustedes, que son los sedoquim. Ustedes los sedoquim van a heredar el Geinom, el infierno. En cambio nosotros, el paraíso, el Gan Eden, jardín del Edén. Amarle a min le Rebbi Habbao. Le dijo cierto sedoqueo, ahora van a desviarse la atención hacia los saduceos. Le dijo cierto saduceo a Rabbi Habbao, que está escrito,
Mismor le David beborjó mi pene Absalom beno. Dice, es un cántico de David cuando huía de su hijo Absalom que lo quería matar. Uchtiv, y más adelante está escrito, le David mixtam, beborjó mi pene Shaul bamiara. De David un cántico, cuando huía de Saúl, del rey Saúl en la cueva. Hey, Mahase Haba Beresha. Dice, ¿cuál de estos ocurrió primero? Porque habla primero de lo de Absalón y después lo de Saúl. Sí, cronológicamente ocurrió primero lo del rey Saúl y después lo de Absalón. Porque no fue en orden cronológico. Amarle le contestó Rabbi Abahu al saduceo. Y tú atún de la dereshitun semujim kashaleju. Para ustedes, los saduceos, los sedoquim, que reniegan de la Torah oral y por lo tanto no interpretan con el método de los contiguos. ¿Ok? A usted le representa una dificultad. Ana, de Darshinan Semujim la Kashala, pero para nosotros, como si lo hacemos así, no hay ninguna dificultad, lo podemos fácilmente lo entendemos. De Amar Rabbi Yohanan, porque dijo Rabbi Yohanan, Semujim mina Torah mina. ¿Y por qué están estos dos versículos pegados? Semujim lahat leholam, asuhim bemet biachasí se teilim. Los que están Semujim, uno apoyado en el otro, un versículo al lado del otro, dice, están con fundamento y coherencia contiguos. Lama nismeja parashat shalom le parashat Gog y Magog. ¿Por qué se une el asunto de Absalón con el asunto de la guerra de Gog Magog de final de los tiempos? Sheim Yomar Leja, Adam Kelum Yesh Evet Shemoret Berabo. Yo que si una persona te cuestiona diciendo, no puede ser cierta esta profecía de que una persona se rebele contra su amo, quiere decir, la persona contra Dios, o el hijo con el papá, etcétera. Afatá emor lo club yesh ben moret beaviv. ¿Acaso existe un hijo que se rebele contra su padre? El Ahaba, ciertamente. Ahanami Abba. También en este caso vamos a ver que la posterioridad de los tiempos, como hoy en día, que estamos cerca de la redención, ocurren esas cosas. Ocurren esas cosas. Papá, déjame, usted no sabe de eso. No, así no es, le dice al papá. O le dice al papá, no, así nada, tú siempre con eso. Lo estamos viendo hoy en día, eso es rebelión. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai. Mai dichtib, ¿qué es lo que está escrito? Pia patja bechochma petorat cheset al leshoná. Su boca la abrió con sabiduría ¿cómo se llama? La enseñanza de benevolencia está en su lengua. Que neket mi amar Shelomo mikraze.
El rey Salomón, ¿a qué se refería cuando escribió esto? Lo amaroela keneged David Aviv, shedar bajamisha olamim beamar shira. Lo dijo en alusión a su padre, el rey David, que habitó en 5 mundos espirituales, 5 etapas distintas de la vida de la persona. Y como él tenía Ruach HaKodesh, espíritu sagrado, que es un nivel por debajo de la profecía, abrió su boca, se diría, y entonó un cántico por su benevolencia. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá, esta parte. Bueno, tengo dos preguntas. Sí. La primera es que pudiésemos decir que Ashkivenu es parte del Shema o la anticipación de la Correcto, Midá. correcto. Está puesto ahí parte de la Shema. Ok, es parte de la Shema. ¿Y Y, dónde te y lo demuestra? ¿Dónde te lo demuestra también? Los sabios lo colocaron también en algunas versiones de a la mitad antes de irse a dormir, es decir, el Ashkiven, lo pusieron ahí también. Antes de irse a dormir, cuando dice el Shema Israel también. Pero sí, es una extensión de Código Ashkiven, ¿no? ¿Por qué? Porque es de noche. Entonces ahí tú estás demostrando que te está diciendo el Shema Israel, como dijimos en la primera Mishnah, en el momento en que la gente se va a dormir. Tú estás diciendo Ashkiveno, que el momento que la gente se va a dormir, yo estoy diciendo eso. Entonces ahí te lo ok, demuestra con una extensión. ok. Y la segunda es, ¿qué pudiese determinar cómo haría uno para poder uno defenderse y pedirle a Shen que le defienda a uno de sus enemigos eh, ya cuando llegan unos extremos que le puedan hacer daño a uno, ¿sí? Eh, o en ningún momento se puede. O sea, que pongan en peligro la vida de uno, el bienestar o la familia de Hay que uno. seguir el ejemplo de Jacob vino cuando se iba a presentar con su hermano Esau. ¿Cómo se preparó? Con regalo, primero con rezo, con regalo y para la guerra. Primero con rezo, que rezarle a Dios. Segundo, con regalos. La gente se ablanda cuando le da regalos. Y tercero, dispuesto que aunque venga a pelear, vas a pelear, pero vas a tener éxito. A lo mejor no va a llegar la pelea, como le pasó a Jacob, que no llegó a la pelea. ¿Ok? Con esas Ok, 3 cosas. ok. Pero, y Uno, uno hace en la... capará, Ok. tefilá, entonces ahí hay tefilá, hay capará, y así no llegas a la acción. ¿Cuál otro? En la tefilá, cuando hablamos de tefilá, es pedirle a Shen que nos proteja o pedirle a Shen que destruya a nuestros enemigos. Que lo haga reflexionar. Si es enemigo malo, 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 eso malo, bueno, que te lo saque de en medio y que haga teshuvá. Que haga Ok, teshuvá. toda raba. Porque ¿cuál es el nivel más alto de una persona? Lograr que un enemigo se vuelva tu amigo. A lo mejor no va a ser tu amigo del alma, pero que no siga siendo tu enemigo. Es el nivel más alto de una persona. Si sacas algo valioso de algo barato, antes era alguien barato, ahora es algo valioso. ¿Cuál Entiendo, debería Rabén. ser el amigo número uno de la persona? Etcétera. Y etcétera. Porque él es el que va a decidir lo que hace uno. Entonces, el Yetzerara adora al tzadik. ¿Por qué? Porque dice, ese sí es un hijo bueno de Dios. Ese hijo bueno de Dios. Ese no lo voy a acusar.
porque ese representa lo que tiene que ser la persona. Vino Esaú y abrazó a su hermano hipócritamente, no hipócritamente, eso no vamos a discutir ahora, pero lo abrazó y no hubo más peleas con eso. ¿Entiendes? Sí. Por eso, esa es la prueba que tenemos. Sabemos que ninguno de nosotros somos monedita de oro, ¿verdad? No todo el mundo te va a querer, ni todo el mundo te va a amar, ni está buscando que todo el mundo. Pero uno está tranquilo, pide por la otra persona. Hay un rezo que se dice antes de dormir, de los grandes rabinos, por ejemplo, de la generación anterior, dos generaciones anteriores, como Ben Zion Abba Shaul, que era el jurista, era el de los sefaradim en Jerusalén hace dos generaciones. Entonces, que no se debe decir, porque a lo mejor la persona siempre guarda algo de rencor. Yo perdono a todos mi eso, que me insultaron, que me robaron, que esto. Entonces, no, pues, pero no, pero está bien, no puedes decirlo así, porque a lo mejor siempre la persona está pendiente, a lo mejor necesita ese dinero, pero se lo quitó, o a lo mejor lo insultó mucho y le dio una mala fama y se tuvo que ir de la ciudad, cualquier cosa, pero por lo menos no le va a guardar rencor, pero por lo menos no pida su mal, pide siempre, porque cuando uno pide el mal de otra persona, lo van a juzgar primero a uno, de los cielos. Si esta persona está pidiendo, además esta persona lo merece o no lo merece. Pero primero vamos a ver, júzgate a ti mismo antes de juzgar a los demás, te van a decir. Ok, vamos a ver lo que es Ona'a. Pele Yoetz Ona'a. Ona'a es Aleph, Vav, Nun, He. Vamos a escribir. Ona'a quiere decir engaño. Uno decir estafa. Ona'a quiere decir estafa. Porque el Pele Yoetz va en orden alfabético, tema por tema. Entonces estamos en la letra Aleph de que empezamos, en Muná, Padre, Amor, Ahabá, etc. Entonces, él va en orden alfabético. Entonces, la palabra que le sigue en orden alfabético es O, Na, A. ¿Ok? Quiere decir estafa. Ahora, ¿dónde hay estafa generalmente? En comercio. Toma y dame. En el toma y dame. Todas las partes quieren salir beneficiados. El que vende quiere salir beneficiado y el que compra también quiere salir beneficiado. Pero el que estafa, comprando o vendiendo, generalmente se le dice al estafador al que compra, al que vende, pues. Pero el que compra puede estar regateando todo el tiempo y la otra persona a lo mejor no tiene que llevarle a su casa, se lo va a vender a cualquier precio y estás aprovechándose una persona en su necesidad. Siempre tú entras a un lugar y te dice vale 20, no me conviene 20, te vale el lugar. No, pero dámelo a 15, a 10, porque empieza el deseo que tú tienes, las cosas. Muchos factores empiezan a jugar ahí. El toma y dame. Bueno, me lo puedes más barato, sí, te dice no, no te lo puedo, sí te lo puedo, etcétera. Realmente el que va buscando precio quiere solamente precio y no le interesa nada más. Entonces, eso puede ser estafa por el que lo vende, pero también porque lo está comprando. La estafa puede ser varias cosas. Que, que no está permitido mentir o alabar, quiere decir, alabar esa mercancía. Por ejemplo, yo voy a mentir, mira, es nuevo, pero no es nuevo, está reconstruido. O
La mejor calidad y no es la mejor calidad. Mira, y este, ¿cuál es mejor? Porque yo quiero vender ese, que no, ese está mejor. Está engañando. Le estás poniendo sobre un ciego que no entiende de eso, le estás poniendo un obstáculo. Se caiga. Es lo mismo poner sobre un ciego un obstáculo, porque la persona no entiende de eso y tú le estás vendiendo algo que él confía en ti, porque tú fue a comprarte a ti, porque él confía en ti. O decirle, mira, yo compré eso, apenas le estoy ganando el 10%. Es mentira. Te estás ganando el 60, 70, el doble, el triple. No, te estoy ganando una tontería y que ese es el precio de costo que le estás clavando ahí, como dicen aquí en Venezuela. Hay dos preguntas que le hacen a la persona apenas se va de este mundo. Quiere decir, sobre eso te van a juzgar. Porque la relación, primero te van a juzgar, esa es otra pregunta. Primera es si fijaste tiempo para el estudio de la Torah. Pero la otra es en relación con Dios, también con el mundo, pero con Dios también. Hay una que es con el prójimo, que es Nasata Benatata, Natata Benasata Beemuná, o sea, tú comerciaste, es decir, tu relación de negocio, no solamente comercio, profesional de médico, el médico que dice, no, tómate esto para hacerle venir más veces a la consultoria y para cobrarle más y no curarlo. También eso es, y decir, todas las profesiones, o el abogado, entonces, todo eso la pregunta es, ¿te comportaste en tu profesión, en tu trabajo, con fe, que sí, con fidelidad a Dios? No engañaste. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra familia, pero la relación con más horas que tenemos con nuestro prójimo, la relación más cercana a nuestro prójimo y cómo practicamos nuestro amor al prójimo es en nuestra Negocio. profesión. Aparte de la familia, en la profesión. Entonces, esa fue la maldición que Dios dio. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Pero ese sudor se manifiesta 8 o 12 horas al día que la persona está trabajando. Y ahí se demuestra lo que sabe, lo que es capaz de hacer, el amor al prójimo y todo eso. Préstamo a los pobres. Mira, te pide un préstamo a un pobre, ya, pero tú eres pobre, ¿cómo me vas a pagar? El banco te da si tú eres rico. Pero la Torah te obliga a prestar al pobre. Si abre una empresa, no tiene capital, préstale, enséñale, dale un trabajo, etcétera. O dale dinero. Entonces, todo eso está pidiendo en contra de la lógica. Tú no le vas a pedir al pobre, tráeme tu currículum. Bueno, va a tener testigos, va a tener estos documentos, porque no, yo no te he dicho, yo tú me dijiste. Pero bueno, dice, la mayoría de las personas fracasan en esto. Por aquí se fija, y es la segunda pregunta en prioridad cuando uno se va de este mundo. ¿Cómo te comportaste en tu profesión? Y eso es lo que tú odias, lo que no te gusta, dice, nunca se lo haga a tu compañero. Y si tú no lo haces, te va a preguntar en los cielos. Acá te va a decir una pregunta, te van a decir nos van a decir una cosa muy fácil y muy fuerte, insultante, que va a ser, ¿acaso yo estoy tratando como estúpido? ¿O me estás tratando como estúpido que yo no sé lo que hiciste? Te van a decir. Entonces el Sadik, como dice la Gemara, te le va a mostrar
Al Yetzirah se le va a mostrar como un monstruo, como algo, una montaña muy elevada que era difícil de subir, a decir, me esforcé y lo logré, vas a ser satisfecho. A la persona pecadora se va a según su instinto y creyó que estaba ganando más engañando a las personas, a los pacientes, a los clientes, a como se llame su profesión. Le va a decir, mira, este es el Yetzirah y le van a mostrar un cabello, un hilito, un cabello. Ese es el Yetzirah. Eso era todo. Y eso me venció a mí. Sí, eso fue lo que te venció. Tú eras muy inteligente, muy... Eso fue lo que te venció. Ese era el límite que tenías que pasar. Y no pasar, y no pasaste. Entonces es muy sutil el cambio de la falta de eso cuando es relaciones personas con personas. Ese es el cambio. Ravenu, a nivel de estafa, ¿es por mentirle a la persona el porcentaje de la ganancia Todo, o se todo, toma como... y calidad. No, claro, pero en Por ejemplo, los específico en la chinos hacen tres ganancia, calidades. pero en específico en la ganancia, ¿es porque se le gana un porcentaje muy alto o porque le mientes a la persona en el porcentaje? En todo. No, claro, en todo, pero te repito la No, tú pregunta, puedes es, ganar alto. No, no, lo que tú dices es ok, justo. Tú puedes ganar alto porque tú tienes un perfil alto de cliente. El perfil es alto y tú te necesitas recuperar porque tú tienes tu alquiler, tú tienes eso, tú lo otro. Pero yo tengo que, mira, yo no te estoy engañando. Tú me estás llamando un servicio de fumigación. De lo mejor a un lugar yo le doy 100, a otro lugar 60. Por algo, por decir algo ok, así. Porque ok, más ok, trabajo, menos trabajo, más distancia, menos distancia. Tú lo agarras o no lo agarras, no te estoy engañando. perfecto. ¿Me entiendes? Yo te estoy vendiendo un helado. Este helado, vale tanto. ¿Por qué? Porque es casher, lo hice con esto, tiene una crema importada, tiene una de esto importado, tiene todo eso, tiene sus gastos. El chef especial que lo hizo, etcétera. Que hay otro con un helado que te lo van a vender en uno y ese vale 20. Son distintas cosas, eso es otra cosa. Pero tú no lo estás engañando. Tú lo estás engañando si le llevas el de uno, te lo vendes en 20. No, este es casher, este es el bueno, este es especial, ¿no? Pero es lo mismo. Entiendo. O una cosa que tiene los mismos ingredientes, dice, no, esto importado, esto. Las cosas uno tiene que esto. En pesos, en medidas también. De Ahora, si 400 yo tengo, gramos y tiene 380 gramos. O sea, no tiene 400, tiene que tener 401 para que tú le digas 400. claro, O entiendo. cuando mide las telas. 1, 2, 3, 4, 5 metros, no. Hay que tener 5 metros y un poquito más para que no caigas en duda. Ok, ¿Ok? entonces te pregunto, la última pregunta, Ravenu, no importa si yo a un producto le gano 50, 60%, con tal y yo no le diga a la persona que, que, que le estoy ganando 10%, o sea, no le digo mentiras, no se Claro. toma como estafa. Tienes tus gastos. A lo mejor Ok, estás en un lugar de lujo, estás en un centro comercial de lujo, o tienes tu clientela que puede, y tú estás reconocido como un estándar distinto. Tienes que vender distinto. súper. Por ejemplo, tú pones cashier, el poner cashier ya es un estándar distinto. Tú sabes lo que estás comiendo desde que tienes hasta el final. Estás teniendo una persona que es un supervisor. Estás teniendo, tienes que pagar una teudad, tienes que 20.000 cosas que tienes que hacer. Tienes otros gastos que otro lugar no cashier no lo va a tener. A lo Súper. mejor él vende también a más personas, entonces las más personas tienen que competir. La persona, el cashier no tiene que competir.
no tiene mucha competencia como el otro, entonces también la producción es mínima, tiene más gasto y tiene menos cantidad de gente le vende. Claro. Dice así, una ley de Shabbat, una halajá. Yo puedo congelar comida que estaba fuera ya en Shabbat. O también puedo, si puedo también eh, regresar a la nevera ya alimentos que están fuera en Shabbat. Por ejemplo, está escrito, está permitido en Shabbat congelar la jalá. Tengo jalá de más. Voy y la congelo. O para el otro Shabbat, o para la semana, o para que se mantenga mejor, porque si no se da mucho calor, se daña. Y también puedo regresar, retornar las sobras de la comida a donde, a la nevera, con la necesidad. ¿Por qué lo hago? Para comerla después del Shabbat. Ahora, la pregunta es si estoy preparando el Shabbat para los días corrientes. ¿Qué pasa si yo espero hasta después del Shabbat, hasta la salida del Shabbat? Se va a perder la frescura de la comida, se va a perder la frescura de la jalá, del pan. También, aunque yo quiero que se mantengan por lo menos en situación actual y no se echen a perder. El Gaón, el Rav, Shlomo Zalman Auerbach, dice que un sabio muy grande en Jerusalén, que era, dice, toda comida, todo lo que, todo lo que no pensemos, todo lo que no pensemos en el beneficio de su acción, todo lo que no pensemos en el beneficio de su acción, se puede hacer también si va a tener beneficio para los días corrientes que no es Shabbat. Quiere decir, mi intención no es que quede para después de Shabbat. Mi intención es para que no se dañe lo que está en la comida, porque es pecado que se dañe la comida y se dañe el pan. ¿Ok? Entonces, al tener yo esa intención, no hay ningún problema de guardarlo, de congelarlo o de guardar en la nevera la comida en Shabbat. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos siempre. Nos vemos mañana, si Dios Gracias, quiere. Raveno. Sí, señor. Eso está Baruch chévere. Hashem, Olam, Toda Amén, rabá. Gab. Amén. Dale a John.